y me hace muy feliz poder compartir desde mi experiencia de vida para todos ustedes. Como para algunos es su conocimiento, pues venimos trabajando en gestores de riqueza y esos hábitos que Sori nos ha llevado a ir navegando poco a poco. Quiero como traerte esa experiencia que tuviste en gestores de riqueza, te los quiero compartir como a través de lo que he venido viviendo yo en mi vida. Y en el momento en que de pronto Sori se cruzó en mi camino, porque ha sido para mí una gran mentora de vida. Y cuando ella, tuve la oportunidad de conocerla, hubo algo que, o sea, lo que ustedes están viendo hoy en día de mí ha tenido una gran transformación, no solamente a nivel del ser, sino a nivel físico. Y cuando conocí a Sori, ella me invitó a realizar un entrenamiento que se llamaba hábitos de alto rendimiento. Y era con un señor, pues con un coach que se llama Jakub Kapur. Y dentro de esos hábitos de alto rendimiento, pues la invitación a ese entrenamiento era conectarnos a las 4 de la mañana. Yo anteriormente no madrugaba. Pues, o sea, no le veía la importancia al madrugar. Empezamos a realizar ese entrenamiento y a mí me hizo mucho clic cuando empecé a escuchar a Jakub Kapur, cuando él dijo, regálate la primera hora del día para ti. Cuando yo comprendí lo que significaba regalarme la primera hora del día para mí, empecé a conectar con lo que yo llamo ocupar mi lugar. La persona más importante de tu vida eres tú. Eres la persona más importante de tu vida. Porque a raíz de de esa conexión que tú hagas contigo mismo o contigo misma, lógicamente vas a tener lo que podríamos decir como toda la energía para vivir las experiencias de vida. Y cuando yo empecé a aplicar esos hábitos de alto rendimiento, pues empecé a descubrir cosas muy nuevas en mí. Dentro de una de las cosas que descubrí fue que era muy inconsciente de mí, era altamente inconsciente de mí. Y a medida que fui caminando, fui transcurriendo como los días, los años, porque todo esto me sucedió como en pandemia. Fue como un gran despertar en mi vida. A medida que fui andando, pues fui haciéndome consciente de mi cuerpo. Dentro de la parte de la conciencia de mi cuerpo, pues no solamente es como lo que me has escuchado, que migue, pues para algunas personas, pues podemos decir que para a nivel social, o sea, mi documento de identidad dice Marisol Urquijo. Para las personas que de pronto me han conocido como más cercanas, que podríamos decir que es como a nivel de como sociedad, todo ese tipo de cosas me conocen, o familias también, me conocen como Mari Urquijo, ¿sí? Y cuando, cuando yo tengo un círculo mucho más íntimo, me conocen como Miguel Urquijo. ¿Listo? Y eso lo descubrí también en otro entrenamiento. Ese sí lo hice presencial y fue unos años anteriores, pero porque viene a cruzarse en esa época que les estoy contando de pandemia, pues descubrí a Miguel Ángel Urquijo en un entrenamiento que se llama Maestría del Ser. En la Maestría del Ser, a nosotros nos invitaron a hacer un ejercicio. En el ejercicio que hicimos, el entrenador, que se llama Checo, él nos invitó a morir a lo que quisiéramos morir. Entonces me acostaron, pues me dijeron, listo, vas a morir a lo que quieras morir. Cuando yo me acosté en el piso, pues lo único que en mi mente se vino fue como morir a ese cuerpo de mujer.
Y yo empecé, lógicamente, como se me empezaron a salir las lágrimas. Llegó el entrenador, me cogió la mano y me tocó el hombro. Y llegó y me dijo, pues me levantó y me dijo, ¿a qué quieres morir? Y yo le expresé eso mismo. Yo le dije, quiero morir como este cuerpo de mujer. Y él me dijo, ¿y cómo te llamas tú? Y yo le dije, Miguel Ángel Urquijo. Cuando yo expresé ese nombre, yo sentí que en mi espalda se abrió como una columna de fuego y se abrieron dos alas. Yo sentí que mi ser se liberó en ese momento. Y yo dije, bueno, pues estoy llamado a ser lo que debo de ser. ¿Y por qué lo traigo esa historia que fue previa a lo de Jacob Kapur? Pues porque cuando hago conexión de la inconsciencia mía y me vuelvo consciente, es que yo venía batallando con ese cuerpo. Y al batallar con ese cuerpo, pues lo extralimité. Cuando te hablo de extralimitar, quiere decir que lo llevé a un sobrepeso tan grande que cada vez me inmovilizaba más. O sea, dejaba de hacer, no solamente físicamente era pesado, era muy pesado mi cuerpo, sino que lógicamente empezó como a congelarse los sueños, los deseos, lo que yo quería en mi propósito de vida. Uno de mis sueños, de mis grandes sueños, es conocer el mundo, viajar. Otro de mis grandes sueños es volver a montar a caballo. Y pues lógicamente fui como dejando muchos sueños por culpa del sobrepeso. Dentro de estos encuentros que hoy en día se llaman sistema de impacto y que anteriormente se llamaban reír, en esos encuentros conocí a una persona que se llama Silene Santrich. Ella es una terapeuta, una fisioterapeuta, y con ella tuve la oportunidad de encontrarme, no solamente virtualmente, sino encontrarme físicamente en el Hotel de Soria, que queda en Paipa, Boyacá. Cuando yo me encontré con ella me dijo, Miguel, ¿no has pensado en bajar de peso o en de pronto hacerte la operación del bypass? Y yo le dije, sí me lo han dicho mucho, lo del bypass, pero a mí me da como mucho miedo. Y ella me preguntó, ¿pero por qué te da tanto miedo si lo que vas a hacer ahí es recuperarte tú? Y yo le dije, porque vengo como con una creencia de una pareja que yo tenía, que me decía, no te dejes abrir la unidad sellada, o sea, no te dejes operar, que cuando le abren a uno la unidad sellada empieza a fallar por otros lados. Y escuchaba gente que se había operado el bypass que le iba como muy mal. Y efectivamente, pues esa era como mi creencia y mi miedo. Entonces, eh, Chile me dijo, tienes pues tienes que parar, porque si no vas a parar, vas a llegar como a acabar con toda tu vida. Mira que estás teniendo ya incluso problemas en tus piernas. No solamente el movimiento de mi mente se había quedado quieta, no solamente físicamente me daba dificultad moverme y me daba dificultad, por ejemplo, cosas tan tenaces que pasaron en mi vida. Por ejemplo, pues tengo una nalga poderosa y dentro de la nalga poderosa, pues yo empecé a sufrir muchísimo en los viajes. O sea, montarme al avión ya era un complique para mí. No era porque tuviera presión alta ni nada de esas cosas, sino porque mi nalga ocupaba un pedazo más de la siguiente silla. Y adicionalmente tenía que pedir extensión del cinturón de seguridad. Entonces, para mí era una incomodidad, me hacía sentir muy mal, muy mal. Encontré una gran solución y era que me hacía en el pasillo para poder sacar como la extra nalga para la parte de afuera. Entonces, cosas así empezaron a suceder en mi vida, muchísimas cosas que eran muy incómodas. Me encanta ir a teatro, me encanta ir a conciertos. En esa época dejé de ir
¿Por qué? Por lo mismo, por las sillas de brazo. Entonces, pues ya mi nalga no cabía fácilmente en esas sillas, entonces me tocaba ponerme en el borde para poder asistir. Entonces era muy incómodo cada situación. Hasta que un día, gracias a Sile, a la fisioterapeuta que les estoy hablando, ella me dice, ¿sabes qué? Te voy a invitar a Santa Marta. Ve a mi casa y allá te voy a presentar un médico. Me presentó un médico y efectivamente, pues con ese médico empecé a ser consciente de lo que estaba sucediendo en mí. Cuando me subí a la báscula, yo llegué a pesar 168 kilos. Y él me dijo, estás a punto de llevar a tu cuerpo a morir. Ahí tomé la decisión de ir a la EPS, o sea, al sistema de seguridad de salud aquí en mi país, y decidí iniciar un proceso con mi cuerpo. Fui a la EPS y lógicamente en la EPS me incluyeron dentro de algo que se llama Programa de Hábitos Saludables. Vuelve y aparece la palabra hábitos. De hábitos saludables. Un programa que lo hace pues una EPS que aquí hay en mi país, que es de Sura, y, y como con gran sorprendimiento de eso, sucedió de que yo dije, ay, qué pereza, otra vez pues la famosa dieta, bajar de peso, que hacer ejercicio, pues como todo lo mismo que le decían a uno y le decían, bueno, listo. Resulta de que empecé y me sorprendió ese programa porque el programa no se trataba de hacer la dieta. El programa se trataba de poder implementar los hábitos saludables y que pudiera comprender qué era lo que me llevaba a ese sobrepeso y que tenía dos caminos por decidir. Uno era lo que ellos llaman el camino de la medicina, o sea, que te apoyan con medicina para que empieces a bajar de peso mientras que aplicas todos los hábitos. Y la segunda opción es la parte de la operación, que puedes elegir que puede hacer bypass o manga gástrica o lo que le llaman el sleeve gástrico, o sea, que ponen como el estómago como un tubo, que podía elegir cualquiera de esos caminos para poder recuperar un peso saludable, porque así lo llaman. No es bajar de peso, es recuperar tu peso saludable. Ok, listo. Inicié ese programa, un programa que duró 2 años. Y durante todo el programa fui aprendiendo que no se trataba de dejar de comer, que no se trataba de que había que hacer muchas horas de ejercicio. Simplemente se trataba de ser consciente cada vez que hicieras las cosas y en pequeñas acciones. Lo mismo que me había sucedido, entre comillas, los hábitos de alto rendimiento, lo mismo que puedes estar pensando tú con los 8 hábitos de gestores de riqueza. Fui descubriendo que los hábitos se iban aplicando en pasitos de bebé. Yo inicié todo el programa y cuando inicié ese programa, a mí los médicos me mandaban a hacer muchos exámenes, muchos, incluso hasta las mismas enfermeras que me sacaban la sangre se impresionaban del número de exámenes que me hacían, porque gracias a Dios nunca he sufrido de nada a nivel de la salud, ni presión, ni diabetes, ni colesterol, nada, absolutamente nada. Y los médicos no me creían eso. Así que fui haciendo cada uno de esos desmontes de malos hábitos, porque a ti te invitan a desmontar los malos hábitos. Y efectivamente, cada vez que tenía revisión, pues los médicos eran impresionados porque decían, ¿cómo es posible que vos estés todavía andando, estés caminando, no sufras de nada y sigas aquí? Y fuera de eso, sigues con esa energía, con esa alegría de poder hacer las cosas. Entonces, yo les decía que no sabía por qué y ellos, sin embargo, me decían, a ti hay que operarte urgentemente, urgentemente. Necesitamos que llegues a todos esos, aplicar esos hábitos
para poder llevarte lo mejor posible hacia la operación. Efectivamente llegó el día que requirieron pues como empezarme, pues ya empezar lo que se llama junta médica para poderme llevar a la operación. Y yo llegué como con, podríamos decir, como con dos alertas a esa junta médica. Llegué con la primera alerta porque en uno de los exámenes apareció corazón grande. Y me enviaron, pues, o sea, el internista decía, pues me parece muy raro que tengas corazón grande, aunque la radiografía dice que sí, pero si tuvieras corazón grande, pues darías 3 pasos y no serías capaz de seguir caminando. Sin embargo, fueron y me mandaron una ecocardiograma, o sea, ecografía de 3D del corazón, y fue una experiencia muy linda ese examen, porque yo dije, bueno, si tengo corazón grande, supuestamente no me pueden operar, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, efectivamente, fui a ese examen, me hicieron la ecografía, fue muy chistoso porque en ese momento no me servían las batas esas de hospital, no me servían, no me cabían en el cuerpo. Y la enfermera no creía eso. Entonces, efectivamente, la enfermera me dijo, no, pero eso sí le sirve. Yo le dije, no me sirve, pero bueno, si quiere, le hago la prueba. Efectivamente, me la puse. Y cuando ella me vio, me dijo, ay, sí, no le sirve. Entonces llegó y me dijo, bueno, te va a tocar pasar, pues como dice uno, en bola, desnudo allá y vas a pasar donde la doctora. Y yo le dije, ok, listo. Entonces yo me fui para allá y efectivamente la doctora llegó y empezó a hacer el escáner. La doctora no emitía ningún concepto, simplemente yo escuchaba que ella hacía clic como un enter en el computador. De pronto la doctora llega y le dice a la enfermera y le dice, llámame por favor a los chicos que están en la otra sala. Y yo dije, ay, ¿qué habrá pasado? Yo dije, ahorita sí tengo corazón grande. Entonces empezó a llenarse la sala de estudiantes. Y yo dije, ah, no, aquí sí ya, mejor dicho, me cogieron como vine al mundo. Entonces eh, empieza la doctora y dice, chicos, ¿ustedes dónde estaban? Y los estudiantes le contestaron, pues a la doctora le dijeron, ah, doctora, estábamos en la sala de Juliana. Y Juliana, ¿cómo es Juliana? Y dijo, no, pues una joven de 17 años. ¿Y cómo está Juliana? No, pues que tiene problemas en tal cosa del corazón, tal cosa, tal cosa. O sea, empezaron a decir un montón de cosas que tenía Juliana. Y yo dije, aquí viene la comparación conmigo. O sea, ahí viene todo lo malo que tengo en mi corazón, pensé yo por dentro. Y la doctora llegó y dijo, ok, listo. Porque vienen de una sala de una chica de 17 años donde tiene tales problemas en el corazón y miren a esta señora, porque así me dijo, mire a esta señora que está aquí acostada, tiene 52 años, en ese momento tenía 52, ya tengo 53, 52 años, y mírenle el cuerpo. Y yo, entonces todos me miraban y yo decía, no, qué embarrada esto, pero bueno. Entonces ella dijo, saquen su celular. Y yo dije, ah, no, ahí viene la selfie entonces conmigo. Entonces todos sacaron el celular y ella dijo, miren el monitor, le van a tomar foto al monitor, porque yo nunca había visto en la vida, en un cuerpo como el de ella, con la edad de ella, nunca había visto un corazón tan sano y fuerte como el de ella. Así que tómenle foto porque eso no lo van a ver fácilmente en cualquier persona. Casi, se los juro que yo casi voy por el celular y también me tomo la foto. Llegué con ese examen nuevamente a la junta médica, pues muy feliz, lógicamente, y efectivamente, pues todos los médicos, todos me dieron el aval, excepto por un detalle que podríamos decir que es un hábito muy feo. El hábito, ese detalle es que yo fumo, entonces ese vicio no te puede permitir continuar con el viaje hasta que no desmontes la fumada. Efectivamente, me dieron un mes y la psiquiatra hizo de todo conmigo. Me mandó medicina, compramos vapo, todo el cuento. Bueno, y la psiquiatra hasta que podríamos decir como que se rindió, entre comillas, y me dijo, mira, es más grande la necesidad de operarte
que arriesgarnos a que te operen fumando, pues con eso, con nicotina en tu cuerpo. Yo lo único que te voy a pedir es que trates de bajar al máximo lo que más puedas. Y efectivamente, y ella me dijo, y te voy a pedir que, pues cuando llegues al bariátrico, o sea, el médico que te va a operar, cuando llegues al bariátrico, pues que puedas lógicamente decirle que no fumas, que no fumas. Efectivamente, llegué a donde el bariátrico, me llamaron, mejor dicho, eso me dio la bala la psiquiatra y me llamaron a los 2 días. Llegué a donde el bariátrico me dijo, ok, te va a revisar todo eso. Bueno, me preguntó por la fumada, efectivamente le dije que no fumaba para poder seguir el proceso y el bariátrico pues me pesó, me midió todo eso y cuando el bariátrico me vio, me dijo, eh, ¿sabes que eres un milagro de vida andante? Y yo le dije, sí, yo creo que sí. Y él me dijo, pero ¿sabes qué es lo más impresionante tuyo? Y es que estés caminando. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, pues porque, o sea, esto es un caso muy, muy, muy extraño. Y yo le dije, ah, no, pues así de grave estoy. Pues yo le dije en ese caso, yo le dije, yo sé que tengo mucho peso, pues que tengo sobrepeso, pero pues aquí estoy caminando con la vida y lógicamente sigo con el ánimo de vivir. Y él me dijo, es que a ti hay que operarte de urgencia. Entonces yo le dije, sí, y es que así de grave es el asunto. Y me dijo, es muy grave. ¿Y sabes por qué? Y yo le dije, sí, explíqueme por qué. Porque casi todos los médicos dicen lo mismo, que me tienen que operar de urgencia, que tengo que bajar de peso urgente, que tal cosa. Pero yo no encuentro como realmente cuál es como lo grave de todo este asunto, fuera del sobrepeso. Entonces me dijo, mira, lo grave es que físicamente, por eso digo que eso es un milagro de vida, físicamente el cuerpo, la estructura del cuerpo, la parte ósea y muscular, puede 1 kilo por cada centímetro que tú mides. Y él me dijo, y te voy a hacer entonces tu comparativo, tu diagnóstico. Tú mides 1,60 y me dijo así, dándote el beneficio de 1 centímetro de los tenis que traes puestos. Mides 1,60 y tú pesas 1,68, 168 kilos. Tú pesas eso. Eso quiere decir que tu máximo, o sea, podrías llegar, tu estructura ósea o tus músculos podrían llegar hasta 160 kilos. Y y sobrepasaste 8 kilos más. Eso quiere decir que físicamente tu cuerpo ya no sería capaz de caminar, tus rodillas hubieran colapsado hace rato y estarías andando en una silla de ruedas. Así que si Dios me puso este milagro de vida ante mí, me lo dijo así, mi, en este momento mi misión es conservar ese milagro de vida. Así que yo te voy a operar y voy a poner aquí en la historia clínica que tu operación es de urgencia. Efectivamente, él me dijo, más o menos la operación se demora 3 meses para que la autoricen. Y efectivamente, él escribió, pues les cuento que a los 8 días me llamaron de la EPS que tenía que operarme de una y efectivamente me operaron. De ahí en adelante les cuento después la historia de lo que pasó, porque de ahí en adelante empieza un mar impresionante de emociones. ¿Por qué te quiero compartir esta historia? Pues porque yo siempre comparto, no solamente desde el conocimiento, sino porque me encanta servir y me encanta liderar. Y cuando lidero y sirvo, lo llevo desde mi experiencia de vida, porque sé que todos estamos pasando de pronto en algún momento como cómo se hace esto, cómo se dice esto, o no hacen sino hablarme y contarme cosas de esto. ¿Cómo puedo llevar o ser mejor o cómo puedo aplicar eso? Por eso te lo hablé desde los hábitos, desde los hábitos. Y eso es lo que quiero compartirte. En este momento te voy a compartir una de mis mentoras que se llama Alejandra González, para que escuches con ella cómo podemos como
activar, poner nuestros hábitos hoy en día. Tú que vienes, pues lo que conozco de ti es que vienes transitando con nosotros los 8 hábitos de gestores de riqueza. Y a lo mejor tú te estarás preguntando, o sea, como a mí esto no me funciona. A lo mejor te estarás preguntando si funciona para tu marca o no. A lo mejor te estarás preguntando si funciona con 4K o no. Recuerda que tu identidad es de las cosas más valiosas y el hecho no significa que pierdas la identidad porque estás actuando con un vehículo que en este caso puede ser 4K, puede llamarse Pepito Pérez, Juanito, Margarita. O sea, tu identidad siempre se debe conservar y lo que haces es que anexas o agregas valor agregado a ese propósito, a esa propuesta de valor que tú le llevas al mundo. ¿Por qué te estoy compartiendo esto? Porque a nuestra vida llega esos conocimientos, esa información. A tu vida llegó Sistema Impacto, a tu vida llegó Emprenials, a tu vida llegó 4K, a tu vida llegó Gestores de Riqueza. ¿Y qué sucedió en mí? ¿Y qué sucede a cada momento en mí? Que yo cojo ese conocimiento, esa información y la aplico a mi vida, la hago carne y hueso en mi vida. Cuando yo no tenía ni idea de que estaba dando los pasos que Alejandra me estaba enseñando. ¿A través de qué? De lo que les acabé de contar, con mi cuerpo. Les dije que había sido consciente en el vacío de mí. Una de las cosas que ella habló es hacerlo fácil. Cuando inicié el proceso de todo esto de transformación de mi cuerpo, de mi conexión con Miguel Ángel Urquijo, cuando inicié todo esto, lo empecé a hacer fácil, fácil. Fácil, ¿qué significa? No es que, vámonos a la experiencia de lo del bypass, de lo del peso saludable. Fácil para mí era no sentirme en una dieta. Y efectivamente, cuando tuve la reunión con la nutricionista, ella me dijo, no vamos a hacer dieta, vamos a elegir dentro de lo que te gusta comer, vamos a elegir las cosas que te hacen sentir bien y vamos a desmontar aquellas que no te hacen sentir tan bien. Uno de los objetivos de hacerlo fácil era desmontar porque eh, donde me quieren llevar los médicos es a que tu estómago pueda reducirse de tamaño. No es evitar que comas, sino que tu estómago se reduzca de tamaño. Uno de los hábitos que me invitaron a hacer fue quitar la Coca-Cola, las bebidas gaseosas. Y dentro de eso me dijo, no es porque no tomes Coca-Cola, es simplemente el efecto que hace la bebida gaseosa en tu estómago. Y se potencializa si lo que vas a hacer es comer y tomar gaseosa, porque lo que vas a hacer ahí es ampliar tu estómago. Entonces empecé a ser consciente de que debía de comer y dentro de esa comida que comiera, que me gustaba, no sé, hagamos de cuenta que me habían invitado a comer carne, entonces me gustaba comer carne. Entonces, dentro de lo que comía, lo que iba consumiendo, tenía que hacer pequeñas acciones, que fue otra de las cosas que ella nos invitó a hacer, pequeñas acciones. Pequeñas acciones como que vas a comer la carne, que fue lo que me dijo la nutricionista, te vas a comer la carne, la guarnición y todo eso, vas a coger la porción y la masticas 30 veces antes de tragar. No vas a tomar ningún líquido, sino después de 20 minutos. Al principio fue súper duro tomar el líquido. Y me dijo, y el líquido que puedes tomar es agua, no más. Ni jugo, ni gaseosa, nada. Ser consciente de lo que estás masticando para que tu cerebro produzca el placer de comer fue uno de los hábitos que para mí disparó todo. Porque anteriormente yo comía rápido. Comía incluso muchas veces en manera automática, conversando con las personas, iba comiendo y hasta que no llegara como a sentirme
completamente lleno, 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 no paraba, ¿sí? Empecé ese hábito y lo empecé a desmontar, ese mal hábito, y lo empecé a convertir en un buen hábito que mi cerebro entendiera que estaba comiendo, que se estaba nutriendo, todo eso. ¿A dónde me llevó ese hábito? Me llevó a algo muy sencillo que ella dice, cambiar el entorno. Cuando dices cambiar el entorno, que es lo que tú ves, el entorno, me llevó a qué? A que no me sirvieran un plato grande, sino en un plato pequeño, que fue lo que ella nos compartió ahí con el experimento de las palomitas de maíz. La gente que tenía el cubo más grande de palomitas de maíz comió 45% más. Lo llevé a un plato pequeño, porque ella me dijo, visualmente, vas a empezar a trabajar en tu cerebro de tal manera que vea mucha comida, pero en realidad no hay mucha comida. Y vamos a trabajar con tu cerebro para que él comprenda que todo lo que estás ingiriendo es el bien para tu cuerpo. Efectivamente, cambié el tamaño, me serví y empecé a servirme, lógicamente, pues porciones mucho más adecuadas al tamaño del plato. El hecho de estar masticando 30 veces me llevó a qué? A una técnica que dicen por ahí es mejor el 80%, o sea, si tienes el 80% hecho, casi que lo puedes decir que ya está listo. O sea, empecé a comer el 80% de la comida que normalmente me servía en el plato. ¿Por qué? Porque el espacio que yo me daba en masticar 30 veces empezó a ampliar el espacio de comida casi a 40 minutos de estar comiendo. Y en 40 minutos tu cuerpo ya tiene el proceso de empezarse a sentir lleno y satisfecho. Entonces no necesitas comer mucho más, sino que necesitas simplemente el 80% de eso para sentirte feliz, satisfecho y que comiste rico y comiste bien. Luego, dice Alejandra, identidad. ¿Cómo te quieres ver? ¿Quién elijo ser? Yo elegí a Miguel Ángel para ir por él. ¿Listo? O sea, yo elegí eso para mi vida. ¿Cómo me quiero ver? Y dice, lo que hagas, lo que estás viendo hoy ha sido el resultado de tus decisiones anteriores. Ah, bueno, es que aquí se ve al revés, lista de tus decisiones anteriores. Entonces, eso quiere decir que tienes la oportunidad hoy de elegir quién quieres ser, tu mejor versión, tu próxima, no sé, decisión, qué quieres vivir, qué quieres ser, qué quieres tener una vida extraordinaria, quieres adquirir tal cosa, pues la tienes hoy. Y dice, priorizar 90, una semana y diario, donde, donde en esas técnicas, en esas pues, rutinas que ella la llama así, los 90 días vienen después de la posoperación en el caso mío. ¿Qué sucedió en mí? Cuando me operaron, pues lógicamente empiezas un proceso de recuperación y de volver a reconectar y entender el cuerpo como, en mi caso, procesa la comida. Al retirarme, en mi caso, mi hicieron fue el bypass, que es como la operación más invasiva, podríamos decirlo, que te cortan el estómago, literalmente te cortan el estómago y te cortan el 80% del estómago. Y el 20 que queda, te lo conectan a algo del intestino, te lo conectan al intestino a una sección que se llama yuyuno. El yuyuno normalmente tiene el proceso de la nutrición después de que tu estómago procesa el alimento. Entonces aquí empezó a verse en realidad, en la práctica, se empezó a ver todo lo que yo había hecho pre-operación. ¿Qué fue? Uno, mi estómago ya no procesa el alimento. Entonces, al masticar 30 veces, puedo dejar que el alimento ingrese a mi estómago casi que listico para poder procesar la parte de nutrición. Como mi estómago ya no tiene, como podríamos decir, los jugos gástricos, simplemente funciona como una bolsita que sostiene el alimento que yo le envío bien masticado.
Y ese alimento va a pasar al yuyuno y en el yuyuno está el otro pedazo de mi estómago que me quitaron, simplemente echando líquidos gástricos al yuyuno. Y el yuyuno empezó a aprender, porque no es de él de manera natural, aprendió a hacer digestión. Esa digestión para él es nueva y en esa digestión pasan muchas cosas a nivel del proceso. Una de ellas es, si no le envío la comida bien masticada, pues el estómago no puede permitir que pase el alimento porque el yuyuno no es capaz con cosas grandes. Entonces empecé que cuando no masticaba bien, empecé a devolver la comida. Y, y eso empezó a suceder en mí. Se empezaron a ver que si no masticaba bien, pues devolvía la comida. Después del posoperatorio empieza, podríamos decir ahí sí, unas dietas, que es primero solamente te dejan tomar líquidos durante una semana, después pasas a una dieta que se llama licuados, o sea, licúas todo, todos los alimentos, o sea, eso sabe horrible, porque, o sea, no distingues ningún sabor y todo sabe a la hora, la verdad, igual. Y ese de licuados dura un mes completo. Entonces tú desayunas licuados, comes, almuerzas licuados, se comen licuados, todo te sabe igual. Y lo único que puedes tomar durante todo ese tiempo es agua y agua aromática, o sea, como té. Y después de que dura ese un mes, pasas al segundo mes que se llaman papillas. Y las papillas es que vuelves otra vez lo mismo, casi que los licuados, pero ya es como más consistente para que el cuerpo, o sea, el yuyuno, pueda empezar como a hacer toda esa digestión. Y luego pasas a algo que se llaman triturados. Todo lo trituras, no puedes comer nada, nada, pues así como que tú lo mastiques y que lo pases, no, sino que todo lo es de triturar. Y eso dura otro mes. Y por último, entonces, si ves, te estoy llevando que llevo 3 meses haciendo todo esto. Y por último, llegas a lo que se llama sólidos y es donde ya empiezas a masticar. Y ahí es donde empieza como todo este bololo que sucedió en mí. Y es que, lógicamente, yo empecé, pues ya en sólidos, empecé a masticar y empezaba a devolver la comida. ¿Qué sucedió en mí? Empecé a tener miedo a la comida, miedo a la comida. Y empecé a sufrir de una depresión. Cuando yo no podía, yo sentía que no podía comer, porque todo lo que me comía, pues lo vomitaba, o todo lo que comía me caía mal. Y cuando llegué donde la nutricionista, ella llega y me dice, ¿cómo vas? Y le dije, mira, me pasa esto, me siento triste, me duele, me duele el estómago, el abdomen, vomito todo el día, me pasa este tipo de cosas. Y ella me dijo, ok, listo. Y me dijo, y emocionalmente, ¿cómo te sientes? Yo le dije, no, pues súper triste. O sea, a mí como que se me acabó la chispa de vida, le dije yo. Y ella me dijo, ok, listo, vamos a corregir qué está pasando. Y fue cuando me explicó el proceso que estaba teniendo el yuyuno conmigo, o sea, en mi cuerpo físico que estaba pasando. Y adicionalmente me mandó un audiolibro. Y en el audiolibro el audiolibro se llama El día en que la comida reemplazó el amor. Cuando yo escuché ese audiolibro, me pegué una chillada impresionante, eso fue hace un año más o menos, una chillada impresionante, porque descubrí que mi sobrepeso era emocional, no era físico, era completamente emocional, era completamente vacío de mí, vacío de quien quiero ser. Y por eso es que te traje esta historia el día de hoy, porque muchas veces estarás pensando que no hacen sino decirme que haga esto, que aplique esto, que haga no sé qué, no sé cuántos. Y mi intención contigo el día de hoy es que todo aquello que son recursos que te están llegando, toda esta historia, toda esta información, cógela, mastícala bien para que la puedas aplicar a tu propia vida. ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? ¿Quién te puede acompañar? ¿Quién te puede ayudar? O sea, ¿cómo puedes hacer todo esto que sea algo extraordinario en tu vida? Porque de eso se trata la vida, de poderla disfrutar, de que seamos felices, de que podamos
lograr aquello que nos hace sentir tan feliz, que te sientas pleno, plena en tu vida. Así que hoy agradezco y bendigo a Dios este espacio y le doy gracias porque ustedes están acá y le doy gracias por permitirme encender la luz de la vida para cada uno.